tal? Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Soy Rafael y les vengo a presentar las dos crónicas que encontré. Vamos a empezar en este momento con el primero, que es el de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis es un cronista que encontré buscando un poquito más acerca de cómo escribir la crónica y realmente me enamoré un poco de su forma de escribir. Como ya lo expliqué en algún momento, traté de copiarle su forma de escribir, pero es tan única y es tan buena que es realmente difícil. Vamos a hablar acerca de la imprenta y el zapping. ¿En qué nos habla esta crónica en general? Nos habla acerca de cómo ha sufrido las novelas, la poesía, el ensayo o el teatro en frente al neoliberalismo y al gran impulso que han tenido los medios electrónicos acerca de esto, con este sentido. Con el tema del conocimiento del tema del que narra, Monsiváis es bastante bueno, sobre todo lo podemos ver como lo señala con algunas citas y, con, y nos da a entender un poco más de la globalización de la literatura y de las artes en general. Por ejemplo, nos dice de que la caída incesante de la economía en la que la mayoría toca, en un caso un abismo revolvente, crisis políticas, el neoliberalismo que incorpora a las naciones a la obsolescencia planeada, el imperialismo de los electrónicos, el tipo, el tipo de bestsellers que definen como libros que les gustan a quienes no gustan la lectura, etcétera. Esto nos ayuda un poco a entender el contexto, el cómo va iniciando esto. La creatividad de Carlos Monsiváis recae mucho en su forma de narrar, en su forma de escribir todo esto. ¿Por qué? Él escribe de una forma para apelar a las masas, pero sin caer en lo snob, si podemos llamarlo de alguna forma. Es decir, no escribe como para tontos. Él sabe que su público sabe. Sin embargo, escribe para que el que no sabe lo pueda entender tan bien como el que ya sabe del tema. ¿Cómo hace esto? La verdad es que solamente puedo describirlo como el trabajo de un genio. El poder narrar, centrarte en el lugar, en lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, es algo muy importante para un cronista. Por ejemplo, él nos explica un poco hablando de la interpretación de los hechos, el tema de este párrafo. Persiste el impulso cultural de una minoría. Se vigoriza el fin de las prácticas mnemotécnicas en la educación primaria. El gusto por la poesía se inicia en su memorización. Sigue el deterioro de la profesión magisterial. Desaparece la mayoría de los contextos culturales que habían sido el idioma compartido de los países de habla hispana. Aquí te centra y te ayuda a entender un poco más, te da un poco más de contexto. Y esa es parte de la genialidad, de la creatividad que tiene Carlos Monsiváis. Además de eso, de todo este tema, él escribe de una forma bastante original, sobre todo con el tema, el uso narrativo de figuras retóricas. Por ejemplo, en esta parte en la que dice, si el mismo espejo se contemplan todos mis vecinos y mis parientes, yo no puedo ser narciso. Y al no existir como antídoto a la televisión los llamados dramáticos en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué no me apagas de vez en cuando? Se difuminan las posibilidades televisivas de constituir otra vanguardia del comportamiento. Aquí nos ayuda un poco más a entender, nos da una moraleja y una forma de entender cómo es que él ha llegado a esta conclusión o a este tema. Y sobre todo lo que me gustó de esta en específico es esta parte de aquí, de el apotegma de Marshall McLuhan. El medio es el mensaje, pero casi siempre el medio es también la moraleja. Y vamos ahora con la segunda parte. Está grabando. 3. En el cual el compañero Emilio Fernández nos narra en una crónica el cómo un ex policía, el cómo compañeros de un ex policía entraron a su familia y le pedían que soltara el cuchillo a la hora de entrar. El conocimiento del tema aquí nos narra un poquito más acerca de todo el tema. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que son las etapas o dónde fueron pasando. Por ejemplo, era la noche del domingo 7 de enero cuando policías ministeriales ingresaron al inmueble
de la cuarta cerrada de Bosques de los Cipreses para preguntar por Alicia, Alejandra y Lorena, la esposa e hijas del exmiembro de la Corporación Federal, quienes no habían sido vistas por sus familiares desde la víspera de Año Nuevo. Aquí también nos narra un poquito más acerca del conocimiento del tema. Es una hermana de Alicia, la madre de las niñas, reportó su desaparición porque no las encontró en el domicilio familiar cuando acudió a visitarlas para llevarles regalos. Ese domingo, el ruido que hizo José en su hogar escandalizó a sus vecinos, con los que no tenía buena relación porque le temían por su comportamiento hostil. Es decir, aquí el cronista fue al lugar de los hechos y entrevistó a los demás vecinos. Por tanto, supo que sus vecinos no tenían una buena relación con él porque lo consideraban hostil. También podemos ver el tema de la interpretación del hecho. Nos lleva a esta parte, me parece un poco perturbadora, es la conversación que tuvieron sus excompañeros con José. Esta parte de: José, primero suelta el cuchillo, por favor, José. Nada más queremos que estés bien y ya nos vamos. Hagan lo que tengan que hacer, responde él desde las escaleras. Luego, con las manos atrás de la cintura para ocultar el cuchillo que lleva, desciende de las escaleras y se postra cerca de una de las paredes del inmueble. ¿Se van a retirar o qué?, dice desafiante. ¿Pero y tu familia está bien?, pregunta la voz femenina. Ya les dije que se retiren, por favor, insiste él. Toda esta conversación nos ayuda a entender un poco el contexto, lo que estaba pasando en ese momento en el que los oficiales fueron al inmueble. Nos ayuda a centrarnos aquí. La creatividad y la originalidad, creo que es una crónica bastante promedio. No puedo decir que es algo totalmente original, algo totalmente creativo. Lo que me parece creativo es el uso de esta cita al principio. José, ¿qué está pasando? Ven, José, suelta el cuchillo. Se escucha una voz femenina calmada, pero firme, que dirige al hombre que una semana antes había matado a su esposa y a sus dos pequeñas hijas en una casa de interés social del fraccionamiento Los Héroes, sección Bosques, en Tecamaca. Esta parte nos ayuda, me parece original porque nos lleva directamente a la conclusión. Es decir, no nos pone una estructura narrativa clásica de inicio o desenlace, sino más bien nos lleva directamente al desenlace y luego, conforme va pasando el texto, nos va explicando cómo es que se llegó a ese desenlace. Y al final de todo nos termina de recalcar, nos termina de decir el desenlace y con un poco más de detalle. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme.